Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo número 3. Hablaremos sobre la unidad 4, transporte público. Abarcaremos desde el punto 4.4 hasta el 4.7. El equipo está conformado por Ruiz Lugo Jesús Antonio, Ruiz Serrano José Marcos, Sánchez Bojorges Baltasar, González Domínguez Francisco y su servidor Germán Ayala Jesús. Primero hablaremos sobre demanda de transporte urbano. Bueno, antes de hablar sobre eso tenemos que saber más bien qué se entiende por demanda. Entonces, en términos de economía, la demanda sería la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos. Se propone así también como precios en el mercado por los consumidores en un momento determinado. Eh, y en sí, actualmente existe una demanda muy grande a comparación de años atrás. Igual, ¿qué es un estudio de transporte? También tenemos que entender si vamos a abarcar demanda de transporte, tenemos que saber pues qué se entiende por demanda y qué es un estudio de transporte. Bueno, ¿qué es un estudio de transporte? Los estudios de carga y aforos que permiten conocer el volumen de usuarios en una determinada línea, servicio o modalidad de transporte en distintos momentos temporales. De este modo es posible detectar y dimensionar los instantes en que se supera el límite recomendado de viajeros o en consecuencia que resisten el confort. En realidad, muchos se puede decir que choferes no les importa. Sí, actualmente sí existe un estudio en cualquier parte y un límite de personas por vehículo. Ah, para no irnos lejos, un ejemplo, Mochis, el urbano. Si los nuevos, los que acaban de meter, tienen una capacidad de pasajeros, no sé si han visto. Pero curiosamente, obviamente no lo van a respetar, si no sería menos pasajeros y no van a vender tantos boletos. Pero aquí en México, eso sí, no respetan lo que es un pasaje. Pero ya otras ciudades se pueden poner, o sea, son más estrictos. O países donde en Estados Unidos la regla esta se cumple, si no pues se pone una multa y así. Pero aquí en México es muy difícil que pues tomen en cuenta. Aquí la mayoría de gente pues entre más pasaje, más dinero. Bueno, el significado de una oferta de transporte. La oferta de transporte está representada por la infraestructura, el material rodante y un sistema de control. El conjunto de estos elementos determina los costos de transporte y niveles de servicio. Pues es muy diferente un precio irnos en avión. Si vamos a viajar, pues por ejemplo, no sé, aquí a Tijuana. O sea, existe un costo en avión y un costo en camión. Obviamente es un costo más grande el del avión, pero pues estás hablando que en 2 horas llegas. En cambio, en un avión, normalmente
del aeropuerto de Mochis a Tijuana, sí sale caro, más de 2,000, dependiendo la línea. A veces que pues, hay líneas más baratas que otras. En camión, normalmente son 1,100, 1,200 lo que te cobran para ir a Tijuana en camión. Y pues estás hablando de 24 horas o 26. Los retenes dependen mucho de las horas, ya que mantienen mucho tiempo. Y ya por último, ¿cuáles son las características de la demanda de transporte? Para esto, pues sería pues las condiciones de confort, cómo estás en el lugar, estás cómodo, eh, y lo importante, la seguridad que cuentas. En lo que vuelve son elementos muy importantes en la demanda de movilidad. Así que la movilidad de las personas y por lo tanto la demanda de transporte de viajeros, perdón, será función de la economía de los transportes en términos de gasto, de tiempo, de confort y seguridad. Es como les decía sobre el viajar a Tijuana en avión o camión, pues hay una diferencia. Igual los costos de pasajeros, pues, que puedes ir a urbanos, camiones, Calafia y todo eso. Sobre el costo depende mucho la demanda. Actualmente, pues, el precio va subiendo, igual como es la materia pues, importante de lo que se impulsa normalmente por la gasolina y, y pues no baja por la gasolina, pues el precio tampoco y la demanda crece diariamente. De mi parte es todo. Enseguida va a hablar mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la generación y la distribución de viajes. Generación y atracción de viajes. El objetivo básico de esta etapa más que nada es predecir el número de viajes de personas o vehículos que son generados y atraídos por cada una de las zonas en que se ha desagradado el área de estudio. Más que esta etapa, más que nada está relacionada únicamente con el número de viajes que inician y los que finalizan en cada zona. Es decir, la manera de cómo se hacen las conexiones entre los orígenes y el destino al que se pretende llegar. Más que nada también se trata de explicar la forma de cómo se generan y se traen los viajes mediante la utilización de relaciones entre las características de los viajes y las del medio urbano. Y aquí podemos observar un ejemplo de cómo se traslada, por ejemplo, en la casa, producción y cómo regresa otra vez a la producción. En el trabajo se presenta una atracción y regresa con atracción y así sucesivamente. Algunos de los factores de la generación de viajes son los patrones de uso de suelo. Diferentes usos del suelo y distintas intensidades de uso más que producen diferentes características de generación de viajes. Un ejemplo, en algunos de los estudios que se ha establecido el 80% de los viajes que se inician o finalizan en el hogar, lo cual permite resaltar la gran importancia del uso de residencia, así como también otros usos importantes como el uso comercial, industrial y el uso de la educación. Otro factor es la característica socioeconómica de la población. Las principales son el tamaño de la familia, la cantidad de trabajadores y de estudiantes que hay en el hogar, el número de vehículos disponibles que existen, el nivel de ingreso y la edad y el sexo. Y por último tenemos otro punto que viene siendo las características del sistema de transportes, en particular las facilidades disponibles y su nivel de accesibilidad. Y aquí tenemos de manera más detallada una explicación de los factores que afectan la generación de viajes.
En cuanto a la producción de viajes de personas, tenemos 5 factores que vienen siendo el nivel de ingreso, el tamaño de la familia, la accesibilidad, la propiedad vehicular y la densidad residencial. En cuanto a la atracción de viajes de personas, tenemos el área disponible para servicios industriales y comerciales, el número de empleos públicos y el número de establecimientos educativos. Distribución de viajes. La distribución de viajes es un proceso mediante el cual se determinan las zonas de origen de los viajes relacionados con un destino y los destinos de los viajes generados en un origen. En otras palabras, la distribución de viajes explica hacia qué zona se dirigen los viajes producidos en cada zona. Y aquí tenemos una tablita, como nos las explicaba el profesor anteriormente, acerca de pues una toma de datos de periodos a cierta hora y el número de viajes que pasan durante ese periodo. Por ejemplo, de 0 a 2 tenemos alrededor de 10.518 viajes con un porcentaje de 0.22, y aquí podemos observar que de 6 a 8 tenemos alrededor de 990.074 viajes con un porcentaje de 20.69, y de 5 a 7 tenemos una aproximación al periodo de 6 a 8 que vienen siendo 951.456 con un porciento de 19.89, que al final se suma el número de viajes y de cada una de esas horas se determina un porcentaje que en total suma el 100%. Esto ya nos lo había explicado una vez el profesor con un ejemplo con un estudiante. Y las alternativas de funciones de impedancia, tenemos la participación modal de viajes, donde los modelos de selección modal son utilizados para analizar y predecir la elección de individuos. Es decir, que cada persona que va a viajar va a escoger los modos de transporte que son utilizados para cada tipo particular de viaje. Y en cuanto a la asignación de viajes, aquí viene siendo lo contrario. Los modelos de asignación aportan los elementos para identificar la oferta en el proceso de planeación, y el sistema de la red en el caso de transportes públicos, y las características de los servicios ofrecidos, tales como frecuencia y capacidad, que representan a los elementos principales del lado de la oferta en el transporte. Rutas y redes. Ruta es un camino, vía o carretera que une diferentes lugares geográficos y que le permiten a las personas desplazarse de un lugar a otro. Un ejemplo se mira en esta imagen. El triangulito azul es la persona. El camino de color verde es la ruta que está tomando y el otro punto azul es su destino, a donde desea llegar. Tipo de ruta. Tenemos la ruta de transporte urbano, que es la que se usa en todo el mundo, mayormente. En ella se transportan a las personas, la cual son servicios que se mantienen mediante cobro directo de los pasajeros, lo cual está sobrevencionado por autoridades locales o nacionales. Esa es ruta de transporte urbano. La siguiente es ruta de transporte de distribución capilar. Este tipo de ruta es el transporte de mercancías. Llega hasta donde está el cliente, con el cual se lleva a cabo dentro de cascos urbanos, en las ciudades. Siguiente, ruta de transportes de larga distancia. Son aquellos tipos de ruta de transporte donde grandes cantidades de productos son trasladados por camiones, lo que es trailers, troques, todos esos, que llevan mercancía, ya sea nacional o internacional. Siguiente, ruta de transporte fijas. Son rutas de circuito cerrado, que no están sujetas a cambio.
donde los puntos de recolección y los puntos de entrega pueden ser continuos o discontinuos por un tiempo determinado. Ruta de transporte dinámicas. Estas rutas atienden a las distintas necesidades cambiantes del cliente, existiendo la posibilidad de reprogramarse, es decir, se aprovecha mejor la forma del tiempo, las distancias recorridas y la unidad de transporte de producto. Seguimos con selección y planificación de una ruta, que es súper importante. Primer punto, selección de vehículos para la ruta de transporte. Es muy importante seleccionar el vehículo que necesitamos para hacer la ruta. Si necesitamos una bicicleta, pues haremos una ruta de una bicicleta, pero mayormente se hacen de vehículos urbanos, ya sean camiones y pues también donde salen los automóviles que también usamos. Eso es lo primero, seleccionar el vehículo para la ruta de transporte que necesitemos. El segundo punto es selección de cuáles son las rutas de transporte disponibles. Esto también es muy importante porque hay muchos caminos, cortos, largos, empinados, planos, urbanos, rurales, entre otros. Por lo tanto, los transportistas suelen recorrer vías que no están en las mejores condiciones, los que termina deteriorando a los vehículos, causándoles un retraso en las entregas, hasta afectando el estado de las mercancías. Siguiente punto, selección de cuáles son las rutas con menos tráfico. Esto es muy importante para todas las ciudades y mucho más para una ciudad que es muy grande, porque hay mucho tráfico. Se llena de tráfico y pierdes mucho tiempo, tardas mucho tiempo. Por lo tanto, para una selección de cuáles son las rutas con menos tráfico, lo principal sería formar una ruta que esté afuerita de la ciudad, que no tardes mucho en trasladarte a la ciudad, pero que no haya tanto tráfico. En medio de la ciudad hay mucho tráfico, pero afuerita, donde se puede alcanzar, siempre va a haber menos tráfico. Siguiente, planificación de ruta de transporte con vías alternas. Esto es muy importante porque se nos pueden presentar muchos problemas cuando vamos en un transporte. Que se pucha un carro, así, o sea, contratiempos. Se puede echar a perder la mercancía, llegar tarde a nuestro destino, lo cual es importante observar, checar cuáles son las rutas de transporte con vías alternas para si nos llega a suceder algo de contratiempo, una pérdida, no sé, un fallo del automóvil, con una vía alterna, rápido vas y te auxilias de los demás. Red de transporte. ¿Qué es una red de transporte? Una red de transporte es la que te permite transportar información de una a varias personas, desde un punto a otro u otros puntos de forma bidireccional o unidireccional. Además, esta transfiere diversas clases de información de control de red, tales como la señalización a la información de operaciones y mantenimiento, basadas en las tecnologías ATM, HDSL, JDS, JDP y DWDM. Componentes tecnológicos. Los componentes topológicos proporcionan la descripción más abstracta de una red de transporte. Dicha descripción se entiende en términos de relaciones topológicos entre conjunto de puntos de referencia similares que se distinguen en tres componentes topológicos, que son red de capa, subred y enlace. La red de capa es el conjunto completo de puntos de acceso similares que pueden estar asociados a efectos de transferencia de información. La información transferida es característica de la capa y se denomina información característica. Subred. Una subred es el conjunto completo de puntos de conexión similares que pueden asociarse a efectos de transferencia de información característica. En una subred pueden constituirse y deshacerse asociaciones de puntos de conexión mediante un proceso de gestión de capa que modifica de esa forma su conectividad,
Generalmente las subredes están constituidas por subredes más pequeñas y enlaces entre ellas. Enlace. Un enlace es el subconjunto de puntos de conexión de una subred, asociados con subconjuntos de puntos de conexión de otra subred. A efecto de transferencia de información entre subredes, el proceso de autogestión de la red no puede constituir ni deshacer el conjunto de asociaciones de puntos de conexión que definen el enlace. Entidades de transporte. Las entidades de transporte proporcionan la transferencia de información transparente entre el punto de referencias de una red de capa. Esto quiere decir que no existe una modificación alguna de la información o lo que se lleve entre la entrada y la salida. Además, o salvo que resulte de las degradaciones del proceso de transferencia. En estas se conlleva lo que es la conexión de red, conexión de subred, conexión de enlace y camino. La conexión de red es capaz de transferir información de forma transparente a través de una red de capa. Esta está delimitada por puntos de determinación de conexión TCP. Conexión de subred. Una conexión de subred es capaz de transferir información de forma transparente a través de una subred. Está delimitada por puntos de conexión en la frontera de subred y representa la asociación entre puntos de conexión. Conexión de enlace. Una conexión de enlace es capaz de transferir información a través de un enlace entre dos subredes. Está delimitada por punto de conexión de la frontera del enlace y subredes y representa la asociación entre ellos. Camino. Se denomina camino a la transferencia de información característica de punto a punto, es decir, se trata de la asociación entre puntos de acceso junto con la información adicional relativa de la integridad de la transferencia de información. Administración del transporte urbano. La gestión de la demanda de transporte, a menudo conocido como TDM, es la aplicación de estrategias y políticas para reducir los desplazamientos en vehículos privados para una sola ocupación o para redistribuirlo a lugares y tiempos donde causa un menor número de efectos externos negativos, tales como la congestión o la contaminación. La gestión de la demanda puede ser una alternativa rentable para aumentar la capacidad y también el potencial de ofrecer mejores resultados ambientales, la mejora de la salud pública y las ciudades más acogedoras y atractivas. Una herramienta importante para poner en práctica el TDM es el plan de viaje. Mientras que muchas de las técnicas de gestión de la demanda de transporte y por tanto de los planes de viaje implican enfoques no técnicos como entrenador personal y el diseño y la producción de material impreso. Sus aplicaciones pueden desempeñar un papel importante en tres áreas: paseo compartido, propiedad compartida, vehículo compartido, transporte en función de la demanda. El paseo compartido. Los sistemas ITS basados en el paseo compartido es cerrar la brecha entre transporte público y privado. En los usuarios potenciales entran en contacto con un centro de control para especificar su destino, el tiempo preferido de los viajes y cualquier necesidad especial, y un vehículo adecuado ya está identificado que opere. Esto sería como compartir un taxi, Uber o cualquiera de esos sistemas, o igual el transporte público, que serían los camiones. Puede ser propiedad compartida, vehículo compartido. Este concepto se aplica no solo a los coches, sino también cada vez más a las motos en algunas ciudades importantes. Dichos vehículos son contratados por los usuarios que normalmente pertenecen ya sea a un club o se han registrado para unirse a una red de acceso público. El precio se fija generalmente para fomentar contrataciones más cortas y puede haber una cuota de inscripción que despegue y o una cuota basada en tiempo. Esto es un tema como los que tienen ahorita los taxis, que dependiendo de dónde a dónde te muevas te cobran una tarifa en específico.
y el transporte en función de la demanda. En este modelo, el servicio público de pasajeros se anuncian para un área determinada de arribo, sistema de destino o conjunto de origen, y durante un intervalo de tiempo determinado. Por lo tanto, es en cierto modo más flexible, pero también más pública que el paseo compartido visto anteriormente. Un sistema de despacho asigna vehículos a los viajeros de acuerdo con la demanda. Estos pueden ser autobuses, minibuses, que serían furgonetas, taxis, y puede ser un área determinada con un patrón fijo o variable de ruta. Estos vendrían siendo específicamente los camiones que ya tienen una ruta determinada por la cual conducen en todo el día. Los desafíos de la gestión de la demanda de estos viajes es que el crecimiento de la población, el número de vehículos y viajeros, el transporte de mercancías y el desarrollo ha afectado la demanda de viajes y ha modificado los patrones. La gestión de la demanda de viajes ahora ocurre en centros comerciales, sitios turísticos, áreas de empleo y eventos especiales como los Juegos Olímpicos. La necesidad de administrar la demanda puede ocurrir a la mitad del día, por la noche o los fines de semana. Se necesitan enfoques orientados a la demanda para abordar los problemas de transporte creados por el crecimiento y la variabilidad en la demanda para el uso de estos sistemas. Este desafío sería, pues, si la ciudad se expande, se ocupa, se necesitaría volver a trazar las rutas que por las que van a pasar los transportes, o si se crea un centro comercial nuevo, pues ocuparía una ruta para que el transporte pase lo más cerca posible para que las personas puedan llegar a él de una manera más eficiente, igual a los sitios turísticos y eventos. Los facilitadores del TDM del siglo XXI es para la información en formato accesible y oportuno para actualización de construcción, incidentes, alguna emergencia, el tiempo, las condiciones en tiempo real para checar qué tanto tráfico puede haber a tal hora, los horarios en tiempo real de igual manera y la disponibilidad del transporte público compartido. Y a través de las tecnologías serían, pues, la navegación, el internet, el GPS, las redes, comunicaciones inalámbricas y el pago electrónico. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias por su atención.